Bienvenidos a Quiero Ser Mamá Podcast. Soy el Dr. Juan Diego Vigo y en este podcast hablaremos y reflexionaremos sobre todo lo que rodea la fertilidad, las dudas, los miedos y las decisiones que muchas mujeres y parejas atraviesan cuando el embarazo no llega tan rápido como se espera. Hoy vamos a hablar de un tema que genera muchas expectativas, pero también mucho silencio cuando no resulta como se esperaba, la fecundación in vitro. ¿Qué pasa cuando una fecundación in vitro no funciona? ¿Por qué puede fallar si aparentemente todo estaba bien dentro de los análisis y las evaluaciones a ambos? ¿Es cuestión de suerte, del cuerpo, de la edad o hay factores que podemos entender y mejorar? Para responder estas preguntas me acompaña hoy, con gran alegría para mí, una colega ginecóloga con más de 10 años de experiencia en fertilidad, parte del equipo de Clínica Concebir, quien ha acompañado a muchas mujeres en este proceso no solo desde lo médico, sino también desde lo emocional. Y particularmente para mí, es muy importante tenerla en este podcast porque tenemos una gran relación de trabajo y amistad que a lo largo de los años hemos visto y aprendido mucho juntos. Si estás considerando una fecundación in vitro, si ya pasaste por un intento fallido o simplemente quieres tomar decisiones informadas, este episodio es para ti. Doctora Silvia, qué gusto tenernos por aquí. Hola, doctor Juan Diego, muchas gracias por la invitación el día de hoy. Espero poder resolver muchas de las dudas, inquietudes que tienen sus pacientes, nuestros espectadores, porque hoy día vamos a tocar unos más muy interesantes relacionados con la fertilidad. Yo soy ginecóloga y tengo más de 10 años de especialidad en lo que es la fertilidad. Bien, doctora, vamos a hablar el día de hoy acerca de la fecundación in vitro y creo que algo muy importante que siempre las pacientes preguntan es acerca de la tasa de éxito. ¿Qué tan seguro es hacer un tratamiento por fecundación in vitro? ¿Es realmente efectivo o es que hemos generado alguna sensación de garantía de embarazo alrededor de este procedimiento y a lo mejor no es así? ¿Qué opinión tiene usted? Mira, yo creo que no podríamos decir que es una garantía este tipo de tratamiento, sin embargo, acerca bastante al paciente a su ansiado sueño de ser madres. La fecundación in vitro lo que consiste es en extraer el óvulo de la madre y el espermatozoide del padre y fecundarlos en el laboratorio para luego formar un embrión. Pero el éxito del tratamiento va a depender fundamentalmente de tener una buena calidad de óvulos y una buena calidad de espermatozoides. Y esto está ligado a otros factores muy importantes: la edad, el estilo de vida, patologías previas heredadas, los diagnósticos que puedan tener los padres previos al tratamiento y posterior a ello, dependiendo de estos factores que menciono, vamos a tener una diferente tasa de embarazo o de probabilidades de lograr el embarazo de acuerdo sobre todo a la edad que los factores mencionados. En un buen escenario podríamos estar hablando como una tasa de implantación del embrión de un 60 a 65%, pero también debemos considerar el factor uterino y otros factores externos agregados que van a implicar un 40%. Entonces, si tenemos ambos parámetros en un escenario adecuado, en buenos niveles, podríamos llegar al éxito del tratamiento. Genial, qué importante es saber que este tratamiento de por sí solo no garantiza un embarazo. De hecho, esa palabrita de garantizar no conviene mucho utilizarla porque pues esto se trata muchas veces de las condiciones previas de la paciente. Como usted decía, hay mucha relevancia, mucha importancia en la alimentación, en el estado físico, los antecedentes que tiene la paciente y sobre todo el tratamiento que realiza. No es lo mismo una tasa de efectividad en una paciente que intenta extraer óvulos a que una paciente que necesita una donación de óvulos y la tasa de efectividad puede ser variable según esos resultados. Entonces hay diferentes tratamientos de reproducción. Y específicamente la fecundación in vitro creo que estoy totalmente de acuerdo con usted, 60-70% de éxito dependiendo de la bibliografía que se tome, la probabilidad de tener éxito está alrededor de ese valor. Y creería en todo caso que podríamos tener mejores condiciones cuando la paciente se compromete con disciplina, con un compromiso real de cuidarse con la alimentación, no dejar de hacer ejercicio, dormir adecuadamente, evitar el estrés en exceso crónico o algunos problemas que pueden haber alrededor de la pareja también. Y la ayuda del esposo, correcto, o sea, la ayuda de la pareja de la paciente que va a hacer el tratamiento y cumple un rol fundamental en el que el tratamiento pueda tener mayor éxito. Bien, entonces cuando ya hemos explicado a la paciente acerca de que la fecundación in vitro es un tratamiento que no siempre es efectivo o se traduce en un embarazo clínico en la paciente en el que puede tener un bebé,
¿Qué pasa con aquellos pacientes que hacen una fecundación in vitro y falla el tratamiento? ¿Cuál es su abordaje con respecto a estas pacientes que de repente empiezan a tener dudas si a lo mejor existe algún problema adicional, si a lo mejor de repente no se evalúa? Hay un montón de pacientes que pueden incluso desistir del tratamiento, se retiran porque no tienen éxito en el primer intento, y muchas veces yo tengo que confesar que he visto varios pacientes que se les indica que la posibilidad es baja, que no se puede, que es mejor hacer una donación de óvulos, y se niegan al hecho de repente proceder con algo que ellas consideran que no es lo que ellas desean o buscan. Entonces es muy posible que cuando la paciente no tiene una buena comunicación con el médico, puede pasar que estos tratamientos fallen y la paciente desistir. ¿Cuál es el abordaje que usted toma en estas pacientes cuando falla la primera fecundación in vitro? Sí, ese es un tema muy importante, doctor Juan Diego. Realmente el paciente tiene que tener claro desde un inicio cuáles son sus probabilidades de embarazo, ¿no? El hecho de que no haya habido un resultado positivo en un primer intento no quiere decir necesariamente que el paciente tenga algo malo o que esté algo malo en la paciente. Eso tiene que estar claro, porque muchas veces son pacientes que ya vienen muy sensibles emocionalmente y, como has mencionado, se desaniman, ¿no? Exacto. Luego de una mala noticia. Piensan Entonces, que ya no van a poder. exactamente. Entonces hay que explicarles de que puede suceder, pero lo que sabemos es que luego de 3 intentos de transferencia de embriones de buena calidad, la gran mayoría de pacientes, casi llegando a un 90-95%, van a lograr el embarazo. Y es por eso que es muy importante para las pacientes explicarle que el número de embriones es importante. Y para poder tener un número de embriones yo necesito previamente un número de ovocitos, un número de óvulos listos para poder lograr el embarazo. Y ese es el verdadero problema. Aquellas pacientes que tienen baja reserva ovárica, que tienen problemas con respecto a la calidad de los óvulos, como enfermedades hormonales detrás, puede ser, qué sé yo, endometriosis y otros problemas más que nosotros conocemos. Estas pacientes pues muchas veces no logran llegar a tener la cantidad de óvulos suficientes para poder tener la cantidad de embriones suficientes para así poder asegurar que el embarazo va a llegar a un buen puerto, que se va a dar el resultado, ¿no? Entonces no quiere decir que la paciente con una fecundación in vitro que lo realiza por primera vez puede que no se dé. Eso no significa que la paciente debe desistir. Hay más opciones dentro del tratamiento. Esto de la fertilidad es un camino largo, ¿no, doctora? Así es. Y muchas veces estas pacientes que tienen poca cantidad de óvulos, pues a veces tenemos que optar por ir juntando de a poco, ¿no? Exacto, Para poder el famoso tener banking. el famoso banking, para poder tener más posibilidades y juntar Correcto. un número más representativo de óvulos de acuerdo a su edad, porque de acuerdo a la edad de la paciente es el número de óvulos que aproximadamente va a necesitar para lograr un embrión normal. Correcto, muy bien. Bien, entonces esto me lleva a preguntarle acerca de las pacientes que tienen todos los exámenes dentro de lo normal. Cantidad de óvulos adecuada, de repente tienen el estudio de semen normal, la cavidad del útero bien, las trompas bien, los exámenes hormonales todo perfecto, todo dentro de lo habitual. Incluso pacientes que pueden tener buen estilo de vida, pueden tener buena alimentación, dormir adecuadamente y se cuidan mucho, y a pesar de eso no se da el embarazo. ¿Qué considera? Yo sé que esto puede estar dentro del diagnóstico de la infertilidad inexplicada, y esto pues tiene un protocolo de manejo, pero específicamente las pacientes que deciden hacer fecundación in vitro o que nosotros consideramos que ya debemos pasar a una fecundación in vitro con estas pacientes, ¿cómo es el abordaje con usted en su experiencia? ¿Puede compartirnos de repente algunas ideas acerca de estas pacientes? Así es, doctor Juan Diego. Muchas veces tenemos todos los exámenes bien en ambos, en la esposa, en el esposo. Sin embargo, no se da el embarazo. Estaríamos hablando pues de una infertilidad de origen desconocido, ¿no? Uno de los factores que tenemos que considerar también importante cuando hacemos una fecundación in vitro es la calidad del embrión. Como habíamos mencionado al inicio, es muy importante la calidad del óvulo y la calidad del espermatozoide. En cuanto a la calidad del embrión, en el laboratorio el biólogo va a evaluar a los embriones y les va a poner determinado grado de calidad, ¿no? Pero hay una prueba que es muy importante para poder medir también la calidad del embrión, y es la prueba del estudio genético preimplantacional. Esta prueba se va a realizar en el laboratorio tomando una pequeña muestra que no le afecta al embrión, que no le hace daño, de la zona que va a formarse como placenta.
Estas células son analizadas y así podemos determinar si este embrión está normal en cuanto al número de cromosomas o no. Luego hay otros factores que no vamos a poder determinar, factores microscópicos, que van a estar asociados también a fallas de implantación o una alteración en un resultado negativo, ¿no? También está el factor del útero, que podemos hacer algunas pruebas como ecografías, histerosonografías. Algunos hacen también biopsias de endometrio para determinar que los tiempos entre el útero y el embrión sean los adecuados. Pero lamentablemente todavía no hay pruebas que puedan determinar qué paciente va a embarazar y qué paciente no, y el motivo, ¿no? Podemos pedir más pruebas, pero a veces no vamos a poder determinar cuál es el causal de la falla. Efectivamente, importante hablar de que este campo en donde nosotros podemos estudiar cuál es el motivo por el cual la paciente no embaraza con respecto a la implantación de los embriones, ¿no? Aquellas pacientes que hacemos una fecundación in vitro, colocamos un bebé y este simplemente no implanta en el útero, en el endometrio. Y eso lleva muchas veces a que los médicos ginecólogos hagamos procedimientos o exámenes que a lo mejor con la intención, con la buena fe de que aumenten las probabilidades de éxito, hacer tratamientos que no están del todo estudiados científicamente, comprobados científicamente, muchos de ellos como el plasma rico en plaquetas, el uso de testosterona. También hay otros estudios de receptividad endometrial que de repente no tienen tanta correlación directa con la ciencia, pero que efectivamente se puede hacer muchas cosas y finalmente hay algunos casos de pacientes que a pesar de todos esos estudios igual puede resultar en un resultado negativo o adverso. Eso no significa que se ha acabado el mundo para la paciente. Podemos seguir con nuestra amplia gama de tratamientos que tenemos para que la paciente logre el embarazo aquí en Clínica Concebir. Y eso nos lleva a la siguiente pregunta. Vamos a preguntar y vamos a hablar ahora acerca de, hablemos específicamente de la calidad de los ovocitos, la calidad de los espermatozoides, si el útero, la edad de la mujer. ¿Qué pesa más, doctora, para tener éxito en estas pacientes? Para mí particularmente me parece que la calidad de los óvulos y la cantidad de los óvulos relacionados a la edad de la mujer es lo más importante. Y el resto de factores hay que estudiarlos siempre, hay que tratarlos también en paralelo si es que están alterados. Pero quisiera saber su opinión. ¿Qué le parece a usted? ¿Qué es lo más importante para la tasa de éxito? Es verdad, yo percibo en la consulta que gran peso tiene la edad de la paciente y la calidad de los óvulos. Pero yo creo que eso está relacionado con que nuestro grupo de pacientes, el grupo etario que va a consulta, es porque ha retrasado la maternidad. Correcto. Y eso la conlleva pues a estar ligada estrechamente a la calidad del óvulo, su edad. Pero si recordamos, realmente no son competencia estos factores porque cada factor tiene un porcentaje. Estamos hablando de que el factor femenino tiene un 30% de peso. El factor masculino también tiene un 30% de peso, entonces se equiparan. Un factor mixto, vamos a estar hablando de un 20 a 25%. ¿Qué quiere decir mixto? Que hay problemas tanto en la mujer como en el varón. Y luego tenemos en menor porcentaje la infertilidad de causa inexplicada, que viene a ser un 10 a 15%. Entonces estaríamos hablando de que todos los factores van a tener una importancia. Nada despreciable, ese 10 a 15% de pacientes que tienen todo normal y no se da el embarazo. Justamente por eso yo creo que no se trata de buscar culpables, de que si es tu culpa es mi culpa y cuántas cosas se pueden hablar acerca de ese tema. A mí me parece que es mucho más relevante tomar conciencia de los factores de riesgo que tenemos, de lo que podemos mejorar y de lo que no, como la edad, por ejemplo. Y deberíamos saber, como usted bien ha tocado el tema de que las mujeres postergan el embarazo. Deberíamos recomendar a nuestras pacientes que lo mejor es que si una mujer quiere ser mamá a una edad más avanzada, 38, 40, 42, y quiere todavía viajar, conocer el mundo, tener más ingresos profesionales, quiere tener más grados académicos, está muy bien, están en todo su derecho del mundo, pero lo más importante es pensar en que la fertilidad, pues su reloj biológico no se detiene y que guardar los óvulos es una muy buena estrategia, por ejemplo, la criopreservación de ovocitos en esas pacientes que quieren postergar la maternidad para de alguna manera hacer que el trabajo de nosotros sea más fácil más adelante y así lograr el embarazo con toda facilidad. Siempre durante esta experiencia que estamos teniendo ahora en este podcast y también acerca de las redes sociales que cada vez se vuelve más necesario para nosotros como médicos, yo he podido recoger algunas dudas, algunas preguntas y quisiera preguntarle directamente ¿cuáles considera usted las 3 principales causas por las cuales una fecundación in vitro puede fallar? Cuéntenos.
Bueno, como primera causa, creo yo, muy importante es la calidad del óvulo, ¿no? Y esta, como hemos hablado, está relacionada con la edad, ya que a mayor edad la calidad del óvulo va a ir disminuyendo. La segunda causa más importante también es el tema de la calidad del embrión, problemas genéticos probablemente en el embrión. Y esto, si no es estudiado, si no es analizado mediante un estudio genético, pues no lo vamos a poder determinar y luego no vamos a poder saber si ha sido el causal de la falla en el tratamiento. Y por último, como tercer factor, pienso que es importante el tema de la implantación. Como hemos hablado de la implantación, hay factores que no vamos a poder determinar, pero es importante tener una buena evaluación del útero, del endometrio, de la sincronía, o sea, los tiempos entre el embrión y el endometrio, que es el tejido donde se va a implantar el embrión. Si ha habido fallas previas, hay que considerar que puede haber problemas también inmunes, o sea, que el mismo cuerpo rechace al bebé, o problemas en la coagulación, que también hay enfermedades que pueden generar pérdidas o fallas en la implantación del embrión. La obesidad es una enfermedad que también es una enfermedad inflamatoria, que también puede generar dificultad para embarazar. Y bueno, también factores como el estrés también van a influir. Perfecto, sí, estoy completamente de acuerdo que esos factores son los más relevantes que pueden afectar la tasa de éxito. Y aprovechando que habló justamente de las alteraciones genéticas en los embriones, ¿puede ser esa una causa silenciosa por las cuales una fecundación in vitro no funciona, sobre todo cuando no se realiza el PGTA, que es el estudio previo a la implantación del embrión, de las aneuploidías, que son alteraciones cromosómicas importantes en los embriones? Cuéntenos, doctora, un poco acerca de ese aspecto. ¿Qué considera usted con respecto a la calidad de los embriones, a la genética de los embriones y sobre el estudio de estos durante la fecundación in vitro? Pues sí, como mencionamos antes, el embrión pesa mucho en el momento del embarazo, ¿no? El analizarlo lo que va a implicar es determinar si el número de los cromosomas del bebé es normal. Cualquier número que no sea normal, los seres humanos tenemos 23 pares de cromosomas, cualquier número que no sea normal es lo que se conoce como aneuploidía, ¿no? Y este estudio va a poder determinar si el número de cromosomas es normal en el bebé. Y esto no necesariamente tiene que ver con la edad de la mujer. De hecho, es más probable que una mujer de mayor de 42 años las aneuploidías sean más frecuentes. Eso no quiere decir que no pueda tener embriones euploides. Entonces es muy importante saber que no es un problema que yo tengo que tener una herencia genética de aneuploidía para poder tener aneuploides. Eso no es correcto. De hecho, nosotros dentro del proceso de fecundación in vitro explicamos que el estudio genético preimplantacional debemos hacerlo en aquellas pacientes que tienen ese factor de riesgo de tener más aneuploides, pero que no significa que no podamos encontrar un euploide, ¿no es cierto? Así es. Y como decíamos acerca de la edad y esta relación que hay con la aneuploidía, ¿a qué edad usted considera que empieza a haber mayor riesgo de encontrar aneuploidías o que la paciente tenga menos tasa de éxito en una fecundación in vitro? Bueno, sabemos que la edad, como ya hemos mencionado reiterativamente, es muy importante. Sugerimos que este estudio se realice en pacientes mayores de 37 años. Sin embargo, sabemos que la calidad y la cantidad de los óvulos comienza a disminuir a partir de los 30-35 años y esta disminución es mucho más dramática, mucho más fuerte a partir de los 40, lo que no significa que la mujer no va a poder tener hijos, pero sí implica que quizás va a ser un poco más difícil o va a demorar más. Entonces, lo que se sugiere es que la paciente se proyecte y vaya ya planificando más o menos a qué edad quiere ser madre, ya que si va a postergar la maternidad, como mencionaste hace un momento, si va a tener otros planes como de estudios, trabajo, temas personales, es mejor que congele los óvulos a tiempo para que mañana más tarde tenga esa opción, esa posibilidad. Sabemos que los resultados en la congelación de óvulos son mejores cuando la paciente tiene menor de 35 años. Entonces, es importante que estas pacientes sean derivadas a tiempo al especialista en fertilidad para que puedan tomar las medidas preventivas en su salud reproductiva. Otro tipo de pacientes que también deben de saber que hay alternativas antes de que avance el tiempo son las pacientes, por ejemplo, oncológicas, ¿no? Correcto. Muchas veces no son derivadas a tiempo al especialista en fertilidad antes de iniciar un tratamiento que muchas veces va a ser agresivo para sus ovarios o una cirugía que luego
va a tener muchas más dificultades para poder tener hijos o lograr obtener óvulos en un tratamiento. Sí, efectivamente, con respecto a esa parte oncológica, creería que la tendencia hace algunos años atrás, no hace muchos, hace unos 10 o 15 años atrás, no se hablaba mucho acerca de la fertilidad. Muchas mujeres han terminado sin ovarios, han terminado sin útero, sin haber siquiera preguntado si quieren ser madres en algún punto. Y yo creo personalmente que el derecho de ser madre en las mujeres es totalmente inherente a su biología, y creería que deberíamos siempre preguntarle a la paciente: ¿usted quiere ser mamá? ¿No quiere ser mamá? Y dejarla decidir si quiere realizar un tratamiento de fertilidad previo a su tratamiento oncológico o en paralelo, o conversar con el oncólogo para saber si posterior al tratamiento va a tener alguna repercusión o no va a tener grandes posibilidades. Y con respecto al tema de la edad, preguntaba eso justamente porque no falta esa paciente de 42, de 43 años que viene y dice: pero mi mamá tuvo un hijito a los 45, o mi mamá tuvo un hijito a los 47. Y eso es muy importante hacerle saber a la gente, a nuestros espectadores, que no es algo muy común. De hecho, importa mucho la edad en la que la mujer empieza a tener hijos. Hay estudios que hablan que cuando una mujer posterga el embarazo después de los 35 años, tiene riesgo de tener un hijito o menos si es que no hay posibilidad de hacer un tratamiento de fecundación in vitro. De hecho, si una mujer quiere tener más de 2 hijos, que puede ser tranquilamente el deseo de alguna de mis pacientes, si quiere tener más de 2 hijos, espontáneamente deberíamos empezar a embarazar antes de los 28. Si quieres tener hasta 2, podrías llegar hasta los 35. Y si quieres tener hasta 1, podría ser esperar hasta los 38. Pero más allá de los 38 años, si no se ha tenido hijos, la probabilidad de no tener hijos es bastante alta. Y esto siempre en condiciones en donde no existe un tratamiento de reproducción. Ahora los tratamientos de fecundación in vitro, inseminación intrauterina, que son tratamientos de reproducción, que son muy específicos, que podemos estudiarlo y encontrar con tecnología algunas cosas que podrían mejorarse. Yo creo que aumenta mucho las probabilidades de embarazar, pero siempre es mejor tener óvulos de una mujer de una edad menor. Entonces, si tengo 32 años, 30 años, creo que es el momento adecuado de guardar óvulos para que más adelante se pueda dar un embarazo sano y agradable en las condiciones en las que la paciente decida, ¿no? Y doctora Silvia, seguimos aquí en este podcast de Quiero Ser Mamá. Justamente estábamos hablando acerca de estas pacientes que pues postergan la maternidad. También se ha observado una gran cantidad de pacientes con endometriosis. Tenemos el otro caso, aquella mujer que está buscando ser mamá y pasan 1, 2, 5, 7, 10 años y no logra ser mamá, y cuando viene a la consulta encontramos un endometrioma, encontramos una adenomiosis y le preguntamos a la paciente y tiene dolor pélvico crónico, tiene sangrado abundante, puede tener la infertilidad de larga data, incluso sin conocer. ¿Cuántas de estas pacientes dicen: no, yo nunca me he cuidado, pero tampoco nunca he buscado embarazarme? Entonces, a veces desconocen que tienen un grado de infertilidad. Estas pacientes con endometriosis específicamente, ¿qué condiciones cree usted que debería saberse en una paciente, que la paciente debe tener conciencia para que esta fecundación in vitro que nosotros podemos ofrecerle, en algunos casos que lo necesitan, tenga más éxito? Específicamente la pregunta: las pacientes que tienen endometriosis, que hacen fecundación in vitro, a pesar de ya tener un embrión formado, ¿tienen las mismas tasas de embarazar? ¿Considera usted que de repente estas pacientes tienen algunas dificultades añadidas? Sí, claro que sí. Bueno, primero es importante que la paciente se haga su chequeo preventivo anual, ¿no? Porque muchas veces, como dices, llegan a consulta y recién ahí se enteran de que tienen endometriosis, y es que no han ido al ginecólogo por muchos años. Entonces, ¿qué es la endometriosis? La endometriosis es una enfermedad en la cual el tejido que reviste al útero por dentro, que se llama endometrio, que es la zona interna del útero, no está localizado solamente ahí, sino que sale a cualquier otro lugar fuera de este, generando un ambiente inflamatorio. Puede localizarse en los ovarios, disminuyendo la calidad, la cantidad de los óvulos. Puede localizarse en las trompas, generando obstrucción. Puede generar adherencias entre las trompas. Y esto va a generar, este ambiente inflamatorio, una disminución también en la tasa de embarazo, ya que a veces infiltra el mismo útero, o sea, el músculo del útero, se mete a este tejido generando una enfermedad que se llama adenomiosis, y esto también está implicado en tasas de implantación menores. Lamentablemente no se sabe la causa de la endometriosis. Hay muchas hipótesis, pero no hay un factor que podamos decir es este, ¿no? Entonces, estas pacientes
no solamente se ven afectadas muchas veces en su fertilidad, sino también en su calidad de vida. Correcto. Tienen dolor, que no las deja tranquilas. Entonces, es importante que cuando sean diagnosticadas, también sean evaluadas por un especialista, porque muchas veces son operadas de la mejor manera posible, pero igualmente esta cirugía puede disminuir en algo su reserva ovárica. Entonces, cuando es diagnosticada endometriosis y desea ser madre, lo más recomendable es que no postergue más el embarazo. Efectivamente, esas cirugías que se realizan estas pacientes que le encuentran un endometrioma o que tienen adherencias o que tienen obstrucciones pueden terminar siendo más perjudicial para ellas y haciendo que sus posibilidades sean menores. Muchas veces hablamos de la relación de la hormona antimileriana que puede bajar cuando uno toca el ovario de alguna forma, porque uno cuando hace una cirugía en el ovario, no solamente extrae el tejido que está enfermo, también tocamos el tejido que está sano y eso termina siendo perjudicial para tener éxito. Yo considero que la fecundación in vitro pues tiene menos efectividad porque esta paciente que tiene todo este ambiente inflamatorio, tóxico a nivel de la pelvis, cuando nosotros extraemos los óvulos, extraemos estos óvulos en un medio de cultivo en el laboratorio donde los fecundamos y hacemos que crezcan embriones en un ambiente donde no hay endometriosis. Y este embrión que se forma va a volver al mismo útero donde hay endometriosis. Eso hace que la tasa de éxito sea mucho menor. Eso hace que de repente el embrión, que además a pesar de haber formado un embrión con tanto esfuerzo, euploide, normal, sano, no se dé la implantación. Entonces es muy importante saber que la endometriosis por sí sola podría reducir las tasas de éxito de una fecundación in vitro. Y qué bueno que nos habló justo acerca de la calidad de vida. No es cierto que las pacientes con endometriosis tienen una calidad de vida reducida por el dolor crónico, el sangrado. Pero en aquellas pacientes que están haciendo una fecundación in vitro y que de repente tienen un sobrepeso, no duermen adecuadamente o a lo mejor no se alimentan adecuadamente, ¿usted considera que estos factores pueden hacer que una fecundación in vitro tenga menos éxito? Por supuesto que sí. Se sabe que la obesidad y el sobrepeso van a disminuir la calidad de los óvulos y también en el varón van a disminuir la calidad del esperma. Además, la obesidad va a producir alteraciones hormonales, falta de ovulación y sobre todo, una paciente con sobrepeso o con obesidad, si sale gestando, va a tener un embarazo de alto riesgo. Entonces, Correcto. no es recomendable que empiecen así. Primero hay que tratar en lo posible de llegar al peso ideal o de bajar un porcentaje de 3 a 5%. Lo que sí es muy importante es que por lo menos inicien el tratamiento con un índice de masa corporal por debajo de 30. Otro factor importante es el estrés, ¿no? Si bien es cierto, no es un factor causal como tal, pero sí se ha visto que disminuye los resultados. ¿Por qué? Porque el estrés también genera alteraciones hormonales. También va a producir la hormona del cortisol, que es una hormona que altera también las hormonas y es contraproducente con la progesterona, que es la hormona del embarazo. Otro factor muy importante es el tema de la alimentación y el peso. Vuelvo a incidir en el peso. Es importante que las pacientes cuando van a buscar un embarazo comiencen a mejorar su alimentación. Deben de evitar lo que es el consumo de azúcares, evitar lo que es las comidas procesadas, las comidas rápidas, Las gaseosas. los azúcares. Claro, por no supuesto. consumir tóxicos, el alcohol, el tabaco, aumentar el consumo de frutas, de verduras, de proteínas magras, bajas en grasa, el consumo de grasas buenas, el aceite de oliva, los frutos secos, evitar el uso de aceites vegetales porque se sabe que son inflamatorios. Y el sueño, ¿no? El sueño es muy importante, dormir sus 7 a 8 horas completas también. De acuerdo, sí, corresponde también hablar acerca de estas costumbres que vemos en los pacientes. Normalmente los pacientes que como peruanos que tenemos una diversidad culinaria y además también una riqueza en nuestros recursos sobre los alimentos, pues es para mí un poco triste ver cómo pacientes que están acostumbrados a comer salchipapas y frituras y gaseosas, chocolates, postres, que todo eso finalmente termina perjudicando su posibilidad de lograr un embarazo. Hay pacientes que me ha tocado decirles, oye, todo está normal, pero lo único que yo encuentro es que tienes 20 kilos de sobrepeso, 18 kilos de sobrepeso.
lamentablemente no puedo iniciar un tratamiento porque es muy posible que si yo inicio el tratamiento como tal, voy a tener menos cantidad de óvulos para aspirar, voy a tener menos óvulos fecundados que me formen un embrión sano. Entonces toda esta inversión, no solamente económica, sino también de tiempo, del esfuerzo físico de venir a los controles a la clínica, de hacerse análisis, de recibir medicación hormonal, todo esto se va a ver pues tirado al agua solamente por un tema de conducta, ¿no? De disciplina, que es muy importante explicarle a los pacientes que la dieta, el ejercicio y dormir adecuadamente no es negociable, se tiene que hacer, de lo contrario las tasas de éxito siempre van a estar por debajo de lo adecuado, de lo normal. Y dentro de una fecundación in vitro, pues está la parte de la aspiración, de la estimulación ovárica para extraer óvulos, pero también hay una parte muy importante para nosotros que es la transferencia embrionaria. Cuando ya tenemos este embrión estudiado, cuando tenemos a la paciente lista para empezar a prepararla para recibir a su bebé, ¿qué errores o qué situaciones cree usted que podrían disminuir la posibilidad de que un bebé implante? Sí, bueno, es muy importante que la paciente siga con la medicación de acuerdo a lo que se le ha explicado, ¿no? Y si tiene dudas, preguntar, porque a veces ha pasado casos de pacientes que pensaron que el día de la transferencia, por ejemplo, no había que ponerse el óvulo, o el día que se le pide un examen previo a la transferencia tampoco. Entonces, no lo realizan. No lo realizan porque entendieron de que no era así. Si tienen alguna duda, es importante que se la hagan saber al doctor para que pueda darle la pauta. Otra cosa que he visto es que a veces se confían en que tienen la medicina y luego llega el fin de semana, la farmacia no encuentran, correcto, está agotado, está cerrada la farmacia. Entonces, tener su medicina siempre que sea suficiente para poder hacer el tratamiento, acudir a sus citas de controles endometriales, ¿no? Si hay algún sangrado, comunicarle al médico. Y bueno, llevarlo en lo posible, lo más tranquila posible para que la ansiedad, el estrés no le juegue en contra, ¿no? A veces hay algunos procesos también infecciosos que ocurren dentro del proceso de transferencia y la paciente empieza a esconder sus síntomas o dicen, me contagié de gripe, me tomo un paracetamol y sigo con el tratamiento, ¿no? Y eso finalmente puede no solamente hacer que una paciente no tenga éxito, puede hacer que un endometrio no crezca adecuadamente, por ejemplo. Cuando nosotros hacemos el control, que usualmente demoran unos días, hacemos un control ecográfico para ver que el endometrio llegue a la medida por encima de 7 milímetros, que es lo mínimo. Yo diría que entre 9 a 12 es mejor, pero a partir de 7 milímetros podemos transferir un bebé. Cuando tenemos endometrios muy delgaditos puede pasar. Justo hoy me pasó una paciente que vino con una otitis media y que estaba recibiendo tratamiento con amoxicilina y ácido clavulánico, y eso lamentablemente perjudicó su tratamiento. Hemos tenido que postergar el tratamiento porque haber hecho la transferencia embrionaria podría haber reducido su posibilidad de embarazar. Entonces es muy importante que, como dice la doctora Silvia aquí, que tengamos que tener muy en cuenta la cantidad de hormonas que necesitamos para la transferencia y que la paciente tenga una comunicación estrecha con su asesora y con el médico también. Entonces, yo creo que si corregimos esas cositas, las tasas de éxito son mejores. Y bueno, finalmente, doctora Silvia, ¿qué considera usted que podría ser un consejo adecuado en esas pacientes que hacen una fecundación in vitro y sienten que de repente su cuerpo o algo les está fallando en estas pacientes? Bueno, yo te diría a ti de que no te desanimes, te aliento a que sigas intentando y luchando por tu sueño. Muchas veces, como ya hemos contado hoy día, el hecho de que hay una falla en el tratamiento no implica que necesariamente algo esté mal contigo. Muchas veces son factores externos agregados, ¿no? Entonces tienes que confiar en la tecnología, en el equipo humano que te está acompañando y seguir adelante. Es correcto. Una fecundación in vitro que falla no significa que se han acabado tus oportunidades para ser mamá. Considero que es muy importante reevaluar otros factores que podrían estar haciendo que el tratamiento no funcione, o de repente tomar el siguiente paso, reencontrarse con uno mismo para saber si efectivamente estoy siguiendo las recomendaciones del médico, si quiero continuar o no con el tratamiento. Y creo que siempre una oportunidad en la que las cosas no salen como esperamos no debe tomarse de forma negativa, debe tomarse como eso que es, una oportunidad nueva para poder intentar nuevamente y lograr así el sueño de ser mamá. Muy bien, hoy hemos hablado de algo importante. Cuando una fecundación in vitro falla, no significa que el camino terminó, significa que tenemos
tenemos más información para entender qué ajustar y cómo avanzar. La fertilidad no es un resultado inmediato, es un proceso que requiere evaluación personalizada y decisiones basadas en la evidencia científica. No se trata de intentarlo sin estrategia, sino de comprender qué necesita tu cuerpo. Si este episodio te ayudó, compártelo con alguien que más lo necesite. Le agradezco a la doctora Silvia Ortiz por estar el día de hoy con nosotros. Recuerda, informarte es el primer paso en tu camino a ser mamá o papá. Nos vemos en el próximo episodio de Quiero Ser Mamá Podcast.